Ok, ya están conectados Xochitl, Jerry, Jackie y Karen. 4 personas. Nos faltan todavía 2, 4, 6, otras 4 personas más. Necesito que se conecten para comenzar. Entonces, en lo que se van conectando, vamos a hacer nosotros un repaso de la clase anterior. La clase anterior fue el tema de las fuentes del derecho. Ya habíamos dicho que respecto de las fuentes del derecho, pues que son normas que reglan la conducta obligatoria de de diversas características, ¿no? De diversos temas, de diversas formas. Las normas sociales, morales, jurídicas, religiosas son las que norman o las que regulan la actividad de las personas, pero cuando vivimos en un grupo. Ahora, en cuanto a las fuentes del derecho, nos menciona que relacionado a las fuentes del derecho, las normas tienen dos características no, tienen varias características, no solamente tienen dos, tienen, creo que son 6. Pueden ser normas, pueden ser características o normas unilaterales cuando alguien está obligado al cumplimiento de la norma, bilaterales cuando se imponen deberes y conceden facultades, autónomas como la conducta de una persona, o heterónomas, la norma es creada por un sujeto y quien las cumple son otras personas. Pero aquí también nos faltaban las interiores, exteriores y coercibles. Interiores regulan la conducta interna de una persona, exteriores la conducta externa. Es decir, cuando es de conducta externa es que debemos de adecuarnos a lo que está establecido en nuestro país o en donde estemos viviendo, y coercibles que si no las cumplimos nos obligan a cumplirla a través de la fuerza de la ley. ¿Vale? Entonces, esas son las características de los diferentes tipos de normas. Aquí dice que cómo se originan las normas, pues ya surgen de las fuentes, por eso son las fuentes de donde surge, así como una fuente literal, una fuente física, una fuente de agua, donde emana el agua, así por eso se le llama las fuentes del derecho, de dónde surge el derecho, ¿vale? La palabra fuente ya habíamos dicho que proviene del latín fontis y que significa lugar donde brota o emana el agua. En este caso, pues refiriéndonos al derecho, son normas que tienen su origen y su forma de creación a través de diversos medios. Pueden ser a través de fuentes reales, históricas o formales. Si yo les pregunto en el examen cuáles son las fuentes del derecho, ustedes me van a decir, ¿son las fuentes reales, históricas o formales? O van a seleccionar en donde vengan esos 3 tipos de fuentes del derecho, ¿sale? Dijimos que dentro de las fuentes reales tenemos que son fenómenos o son hechos que nos sirven de base para la creación de alguna ley, de alguna norma jurídica. De acuerdo a esto, pues ejemplos de fuentes reales son las guerras, las revoluciones, todas esas acciones o actividades sociales que han repercutido para crear derecho, esas son las fuentes reales. Ahí está un ejemplo, la Revolución Francesa, que dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para que surgiera esa ley, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tuvo que darse la Revolución Francesa. No se planeó que así sucediera, sin embargo, así se presentó. Y por eso, por esa guerra se presentaron o surgieron esa fuente de derecho, esa declaración de los derechos. Por eso es una fuente, porque de ahí surgió, de ahí emanó la ley. En cuanto a las fuentes históricas, ya habíamos dicho, documentos, materiales que ya no tienen vigencia, como los papiros, los pliegos, etcétera. Habíamos puesto de ejemplo la Biblia, todos los papiros que se han encontrado, por ejemplo, en Egipto, en Roma. Todos esos son fuentes históricas porque ya tiene tiempo que surgieron, que se crearon. A lo mejor ya no aplican en la actualidad, pero en algún tiempo, en algún lugar en la historia, esas leyes se llevaban a cabo, se respetaban, ¿vale? Y las fuentes formales, que son todos los procesos de creación de las normas. Acuérdense que para crear una ley no nada más es como de, pues ya se me ocurre crear esta ley. No, dijimos que hay procesos para crear las leyes, ¿verdad? Son procesos de creación de normas jurídicas, la ley, la costumbre, el grupo social, ¿qué más? La jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En esos últimos son los en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, en los principios generales del derecho. Aquí dice, son frases o ideas que permiten auxiliar al intérprete del derecho en la búsqueda del sentido y significado de las normas. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase anterior y les voy a compartir la pantalla para la clase del día de hoy, que es los principios generales del derecho. Ahí está. Déjenme expandir la pantalla. Ahí está.
Principios generales del derecho. Aunque ya lo expliqué en las clases, vamos a leerlo de nuevo para que les quede más clara el tema. Los principios generales del derecho son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general un carácter ético. Éticos quiere decir que se va a regir o se va a llevar a cabo a través de buena forma, ¿sale? Eso es lo ético, que no caigamos en la corrupción, que no haya trampas, que no haya cosas más que lo que debe ser lo correcto. Eso se refiere a un carácter ético, sin hacer trampas, sin mentir, sin poner cosas que no. Esa es la parte ética. Estos principios generales del derecho son fuentes actuales del derecho que se utilizan como cierre del sistema jurídico. Esto significa que son subsidiarias, son las últimas a las que se recurre después de las leyes escritas y después de las costumbres. Es decir, hay leyes escritas como la Constitución, pero estos principios generales del derecho, aunque no están escritos, sirven para indicar cómo actuar en situaciones determinadas, ¿sale? Es decir, se utilizan en la interpretación de normas jurídicas para saber cómo actuar ante ciertos criterios enunciados normativos con carácter ético. En la siguiente página, ¿cómo vamos a clasificar a los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho se encuentran divididos en dos clasificaciones, chicos, los que son teóricos. No, perdón, los teóricos del derecho, que son las personas que han dedicado parte de su vida al estudio del derecho, son los que dividieron esta clasificación de los principios generales del derecho, el derecho positivo y los que pertenecen al derecho natural. ¿A qué se refiere con derecho positivo? Se refiere a las normas que han sido aprobadas según el proceso legislativo de cada estado con resultado de normas escritas. Ya habíamos visto el proceso legislativo en México. ¿Cuántas etapas son? Desde la creación de una ley, ¿no? Desde que se somete a que lo califiquen la Cámara de Diputados o Senadores, todo eso que ya vimos en el primer parcial, eso se refiere el proceso legislativo. Después, ese es el derecho positivo. Después, los principios generales que se encuentran dentro del derecho positivo se entienden como los principios consagrados en las constituciones del Estado. Acuérdense que la constitución política es nuestra mayor representación de ley, la ley más... La ley general a que rige a nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces esos principios se encuentran consagrados en esa Constitución, pero de la parte del derecho positivo, ¿ok? Pero ahora bien, viene la parte del derecho natural, se refiere a las normas que han sido aprobadas que no han sido aprobadas por ningún parlamento ni se encuentran escritas como normas expresas, sino ideas fundamentales de carácter moral y ético. Entonces, en el derecho positivo, los principios generales sí se encuentran establecidos en las constituciones del Estado, pero en el derecho natural no han sido aprobados estos principios generales del derecho, solamente son ideas que no están escritas, son ideas, o en este caso podrían ser como frases o dichos de carácter moral y ético. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Después dice, la teoría mayoritaria es que los principios generales del derecho pertenecen al derecho natural. Esos son los principios generales, los más enfocados al derecho natural, no al positivo, porque en el positivo sí están escritos, en el natural solamente son ideas. Es decir, pertenecen a la parte no expresa, no escrita, a principios morales implícitos, morales y éticos que deben, acuérdense, irse por el camino del bien, ¿no? ¿Cuáles son las características de los principios generales del derecho? Los principales atributos de estos principios tienen una función descriptiva. ¿A qué se refiere con esto? Ya que ayudan a saber qué tipo de norma se está aplicando. Descriptiva es que nos los describen. ¿Qué tipo de norma es la que estamos usando? ¿Qué tipo de norma se está aplicando? Por eso son descriptivos, porque nos explica a qué tema se refiere o a qué norma o esa norma a qué tema aplica. ¿Sale? La teoría mayoritaria entiende que no se trata de normas explícitas, solamente son normas que están ahí como ideas, ¿no? Cuanto más grande y completos fuese un sistema normativo de un Estado, menos principios generales del derecho habría en este. ¿Por qué? Porque entonces, si los principios del derecho, generales del derecho a través del derecho natural, no son expresos, solamente son ideas, entonces van a ser menos porque todas las demás leyes sí son aceptadas, a diferencia de estos derechos que no han sido aprobados, solamente son ideas. Pues por eso, entre más leyes haya, menos principios va a haber, porque todas las ideas o las leyes, o las normas, sí están creadas y sí fueron aceptadas. Las que no fueron aceptadas son las que se convierten en principios generales del derecho. Los principios generales se conocen a través del razonamiento. No existe ninguna lista enumerando principios generales del derecho. Si ustedes buscan en Google
los principios generales del derecho les van a aparecer de diferentes formas, o sea, no van a estar ordenados de acuerdo a la importancia o que les digan son 50 principios generales del derecho, no. O sea, van a ser varios, depende de la página en la que los busquen, van a aparecer ordenados de manera diferente porque no tienen una enumeración que digan que el primero de todos es la creación de la ley es para la aplicación de todo el pueblo, ¿no? No van a encontrar un principio que sea el primero, el más importante, no. Todos son importantes y todos los pueden encontrar si los buscan, pero ordenados de diferente manera. Y no por eso quiere decir que estén mal. Por eso aquí dice que no existe ninguna lista enumerando principios generales del derecho, solamente están ahí y ya quien los quiera conocer pues los encuentra, pero ahorita vamos a buscar algunos ejemplos aquí. ¿Qué más? Procedimiento para conocer los principios generales. El procedimiento a seguir para entender la finalidad de los principios generales es el razonamiento de las normas. Así, debe ser utilizado de manera supletoria por las autoridades judiciales que lleguen a razonar una sentencia a través de principios generales del derecho. Es decir, si hay están condenando a una persona, chicos, y ese tipo de condena a la que se le está denunciando a la persona, no hay una ley en la legislación nacional o estatal, dependiendo de dónde haya sido el delito, entonces se va a recurrir a los principios generales. Lo más probable es que si haya una ley que aplique para todos, para todo tipo de temas, pero puede ser, como nos dice aquí en la introducción, que haya un tema que no haya una legislación adecuada para ese tema, pues entonces se recurre a los principios generales del derecho. Acuérdense que no están escritos, solamente son ideas, entonces se va a recurrir a esos principios porque no hay una norma que se encargue de solucionar el conflicto por el que estemos hablando. ¿Sale? Por ejemplo, aquí dice, se hace un razonamiento de cualquier norma expresa que nos lleve a sacar la siguiente conclusión. No se puede obligar a lo imposible. Esto es un principio general del derecho que se conoce a través de un razonamiento deductivo de cualquier ley. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de los principios generales del derecho. Yo les decía que no hay una lista, yo solamente les puse 7 principios, y no se los puse ni en orden de importancia, no, solamente los encontré así en internet y así se los coloqué, ¿sale? Algunos ejemplos de principios generales son, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, nadie está obligado a lo imposible, nadie debe enriquecerse con daño de otro, nadie debe ser condenado sin ser oído, lo que es nulo no no produce efecto alguno, lo que no está prohibido está permitido, el primero en tiempo es el primero en derecho. Entonces, estas ideas, estas iban a ser normas que no fueron aceptadas dentro de la legislación, por eso se quedaron ahí como unas ideas, chicos. Pero acuérdense, si hay algún caso en el que no se puede aplicar ningún tipo de ley porque no existe, entonces se van a recurrir a estos principios, ¿vale? En el caso de nadie debe ser condenado sin ser oído. Si alguno de ustedes, alguna persona los acusa, entonces no nada más porque la persona los acusó, quiere decir que ya los van a meter a la cárcel o los van a condenar a una sentencia. No, deben de ser escuchados, deben de dar su versión de que están diciendo que ustedes no cometieron el delito porque tienen fundamento o tienen ¿cómo se dice? Tienen pruebas de que no cometieron ese delito y que los están acusando injustamente. Ese sería un ejemplo de nadie debe de ser condenado sin ser oído. ¿Qué otro? Lo que es nulo no produce efecto alguno. O sea, lo que ya no sirve no causa, no tiene una consecuencia en el presente. Por ejemplo, lo que le decía, los papiros, ¿no? O algún otro tipo de ley que existía hace, no sé, hace 100 años o 200 años, ahorita ya es nulo, ya no produce efecto alguno, ya no, si tú haces algo que en ese tiempo estaba prohibido, solamente en ese tiempo, pero ahora ya no, y cometes ese delito que se podría decir entre comillas, ya no te va a producir ningún efecto, no te van a meter a la cárcel nada, porque esa ley es antigua, esa ley ya no se aplica en la actualidad, ¿sale? Ese sería lo que es nulo, no produce efecto alguno. Ahora, lo que no está prohibido está permitido. Si ustedes quieren cometer alguna acción que no esté regulada por ¿cómo se llama? Por la legislación nacional, estatal, local o municipal, ustedes pueden hacerlo. Por eso dice, lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, no sé, si no hubiera una ley que dijera que no puedes beber en la vía pública y tú sales a beber,
no hay ninguna ley que lo prohíba, entonces tú puedes hacerlo, está permitido porque no hay ninguna ley que te diga que no puedes usar eso. O por ejemplo, si alguien, una alumna, no sé, Esmeralda o Xochitl, quieren usar un vestido rosa fluorescente, ¿no? Ellas lo pueden hacer, ¿por qué? Porque no está permitido, no está prohibido que usen un vestido rosa. O si Jerry quiere pintar su auto de un color, no sé, verde fluorescente o naranja fluorescente, ¿no? No hay una ley que le diga a Jerry que no puede pintar su carro de ese color, aunque no se pueda provocar algún accidente o no, algo por el estilo. Entonces no hay ninguna ley que lo prohíba, entonces está permitido. Entonces todo lo que no está prohibido, por eso está permitido. Esos son los principios generales del derecho. El primero en tiempo es primero en derecho. Es como el que, no sé, el que se pone las pilas no sé, lo quieren denunciar, pero él ya antes ya interpuso una demanda, entonces se está adelantando, entonces es el primero que van a entender porque antes de que lo demandaran, él ya se fue a amparar. Entonces, por eso son estos principios generales del derecho, son ideas que no están escritas, pero que están expresadas y que ayudan en algunos casos a solucionar algunos tipos de conflictos en derecho, ¿sale? Entonces, ¿qué sigue más páginas? No, ya serían todas. Ahora sí, ya que les expliqué estos principios del derecho, necesito la opinión de ustedes. Mm, a ver, Lisbeth Zárate es la primera. Lisbeth y después Jerry. Su punto de vista de los principios generales del derecho. Lisbeth y después Jerry. A ver, Lisbeth, te escuchamos. Lisbeth. Está prendiendo tu micrófono, Lisbeth. A ver, entonces, Jerry. Pues sí, profe, así como usted pues lo había mencionado, pues Ajá. vaya, no hay, mientras, por ejemplo, también así como había dicho de que no se puede tomar en la calle. Por lo que yo tengo entendido, pues creo que es un metro, 1 metro con 20 centímetros después de tu puerta. Ya si Aquí estás lo pasando ese metro, ya te puede, pues sí, si pasa una patrulla, sí te puede recoger, subir a la ¿no? patrulla. Ajá. Pero mientras no pases de ese metro, pues Ajá. no te pueden hacer nada, pero pues igual, ya sabes, la corrupción y todo eso, pues no permite también que se respeten las leyes. Ok. Eso, ese ejemplo que acabas de dar, esa sí sería una regla ya está establecida, que si a 1 metro y tantos centímetros de tu casa estás bebiendo, no te pueden hacer nada. O sea, la regla establece eso. Entonces quiere decir que ya hay una regla respecto a eso, a alguna norma. Pero cuando se te ocurre algún ejemplo, Jerry, de algo que puedas hacer tú, aplicando alguno de estos principios generales del derecho, por ejemplo, nadie está obligado a lo imposible. A ver, ¿se te ocurre algún ejemplo de eso, de nadie está obligado a lo imposible en el caso de derecho, o nadie debe enriquecerse con daño de otro? ¿Qué ejemplo nos podrías poner que aplique en derecho, Jerry? ¿Qué se te ocurre? De los que siguen, ahorita que opine Gerardo, Jackie, Esmeralda, Xochitl, ¿quién más está? Salvador, escojan un principio general y trátenlo de aplicar a lo que estamos poniendo, a un ejemplo, pues, que se les ocurra. Escojan un principio de estos y díganme, profe, en este caso, este principio podría aplicar para esto, y ya yo les digo si es correcto o no es correcto. El chiste es que entiendan el significado de estos principios generales. Acuérdense, no son normas, no están escritas, no son legislación, no es norma, solamente son ideas que cuando no hay una norma que ayude a solucionar un problema, se recurre a estos principios, ¿ok? Porque estos principios quisieron ser normas, quisieron que se establecieran como normas, pero no fueron aprobadas, chicos, en el derecho natural. Entonces, solamente son ideas.
Son como dichos, por ejemplo, algún dicho mexicano, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, por ejemplo. Es un dicho nada más, no está escrito o no es como un dicho o algo que plasmado en un libro, no, solamente son dichos que nosotros conocemos, ¿sale? Así los principios generales también son ideas o son frases que sirven para que cuando no hay una legislación que se aplique o que solucione algún problema, estos principios lo puedan hacer. Entonces, ¿ya se te ocurrió algún ejemplo, Jerry? Sigo pensando, profe, ¿qué se cree? Ok, a ver, entonces vamos a darle chance a Jackie o a Esmeralda. Vean algún principio y digan, este podría ser el ejemplo, si yo pongo el ejemplo de este, podría aplicar este principio. Nadie está obligado a lo imposible. A ver, qué se les ocurre, Jackie o Esmeralda? O nadie debe de ser condenado sin ser oído, o lo que no está prohibido lo que no está prohibido está permitido, o el primero en tiempo es, a ver, hay más principios, yo solamente les puse esos, pero hay más principios generales. Entonces, de estos, ¿qué se les puede ocurrir ya aquí? En el de nadie, nadie debe ser condenado sin ser oído, es como, no sé, no tengo mucha idea, pero es como cuando se van a los juzgados y no escuchan su declaración o algo así. Podría ser, o por ejemplo, cuando, no sé si escucharon del caso bueno, no, es que no aplicaría ese, del caso de un chavo, de un chico de veintitantos años, 25 años me parece, creo que fue en Mérida, que él salió a la calle y de repente lo agarraron los policías, lo violaron y lo mataron. Entonces el chico ya no supo ni qué onda con su vida, solamente lo detuvieron. En el momento de que lo detuvieron, el tiempo ¿cómo se dice? Que transcurrió del momento en que lo levantaron a la patrulla y se lo llevaron se supone, a la delegación, debía de ser en menos de 15 10 minutos. Y el tiempo que transcurrió para que llegaran de donde lo recogieron a donde lo iban a encerrar, se tardaron una hora, chicos. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo que recogieron a este chico? Pues en ese momento lo violaron, supongo, o lo drogaron y después lo violaron. Y ya después el chico ya desapareció, lo mataron, ya no supieron qué pasó con él. Se acusó a los policías y por un tiempo los encerraron, pero después, o sea, creo que no duraron ni meses ni semanas y los volvieron a liberar porque según no había pruebas, ¿no? Pero ahí está todo el problema, como dice Jerry, de la corrupción. O sea, aunque sí hay legislación para aplicar eso, este, pero la verdad es que la corrupción ayudó a que estos policías salieran libres. Y entonces, ¿qué pasa con el crimen del chico, no? Entonces, ¿cuál podría ser cuál podría ser un ejemplo de principio general del derecho? Mm, Nadie debe ser condenado sin ser oído. Pues el chico no fue condenado, más bien fue privado de su vida, de su libertad. ¿Qué otro? Nadie debe enriquecerse con daño de otro, nadie está obligado a lo imposible. Pues no cumpliría con ninguno de esos, pero pues es más o menos buscar algunos, si es que hay más principios que apliquen con ese ejemplo que les estoy dando. Esmeralda, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? No, maestro, pero sí Ah, me quedé con la duda del video. Bueno, en el video que usted menciona que de lo que no está prohibido está permitido, ajá, sobre las películas piratas. O sea, no es legal, pero ajá, en sí, ¿por qué la venta? O sea, ¿por qué se da la venta si se supone que está prohibido? ajá, Pero aún así exactamente. siguen. Sí sería como tema ahí de, ¿cómo se llama? Como tema ahí de debatir, ¿no? O sea, ahí en el caso de la piratería sí hay una legislación, sí hay legislación que dice que la piratería está prohibida. Hasta incluso llegó un tiempo que salió mucho en la televisión que estaba prohibida la venta de productos piratas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el cine, las películas piratas estaban prohibidas, pero es cierto lo que dice Esmeralda, o sea, de todas maneras, aunque estén prohibidas, aunque
te metan a la cárcel si vendes productos piratas, como en el caso de nuestro país, sí hay muchos lugares en donde se vende. Pues también ahí aplicaría lo de la corrupción, supongo, Esmeralda, de las autoridades, pues se ponen de acuerdo con las personas que venden estos productos pirata y y no les, no los multan o no se los llevan a la cárcel porque están cometiendo un delito, porque les pueden, tal vez les estén pasando ahí un dinero, ¿no? Para que los dejen vender. Entonces ahí bien entraría el proceso de corrupción del país, que ya casi todo el país está contaminado en todos los temas, ¿no? Igual en el tránsito, en las empresas que echan sus residuos de químicos al mar y que aún así siguen produciendo esos productos o esa ropa, o en la venta de droga, que se supone que está prohibida, pero pues de todas maneras hay gente que vende droga. ¿Saben? En todos los temas ya está la corrupción muy metida en nuestro país, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino varios países de América Latina pues en Asia, en Europa o en América del Norte. Entonces son problemas, son temas, el tema de la corrupción ya es un tema muy complicado. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Jackie, no me contestaste, Jackie. ¿De qué, profe? Ajá, si se te ocurre algún ejemplo, Jackie, de algún principio general que puedas aplicarlo. Por ejemplo, ese de nadie debe enriquecerse con daño de otro. ¿Qué ejemplo nos podrías poner, Jackie? ¿Algún ejemplo de derecho que se refiera a eso? Nadie debe enriquecerse con daño de otro. No sé, podría ser como los políticos Ajá, ¿qué que pasó? enriquecen con el dinero de las personas, de los impuestos. Ándale, ajá, sería un buen ejemplo ese, ¿verdad? No hay una legislación que diga que los políticos que estafan con dinero, que piden dinero en sus partidos para, según hacer campaña y es de los impuestos, no hay una legislación que diga no se les dé dinero a los políticos que andan en campaña para que nos roben nuestro dinero para que hagan sus campañas, no está prohibido, no hay una legislación que lo haga, ¿verdad? Entonces, por eso yo aplicaría ese principio de nadie debe enriquecerse con daño de otro. ¿Por qué? Porque al final los únicos afectados de ese enriquecimiento de los políticos somos nosotros el pueblo, ¿no? Porque nos están quitando dinero de nuestros impuestos, que nosotros sí trabajamos y que nosotros como dicen ahí por ahí los papás, ¿no? Nos sobamos, nos partimos el lomo para trabajar y que ese dinero, una parte de ese dinero se vaya a los políticos, ¿no? Y que ellos sean ricos, que ellos tengan casas, que ellos tengan mansiones, que vivan como reyes y nosotros trabajándoles y pagándoles ese dinero que ellos, según, entre comillas, utilizan para las campañas y realmente solamente desvían fondos para sus cuentas personales, ¿no? Ese sería un muy buen ejemplo y aquí muy bien. Y pues yo creo que con ese ejemplo terminamos. Entonces, todos estos temas, acuérdense que vienen en el examen, desde las definiciones, desde las características, desde los ejemplos de que hemos dado en las clases grabadas, todo esto va a venir en el examen, entonces para que se pongan listos y tomen notas en el cuaderno. Acuérdense que aquí no llevamos libro, entonces deben de tomar notas para que les califique ese porcentaje que vale el cuaderno del 15%, ¿sale? Esta tarea, pues igual acuérdense, mapa mental o cuadro sinóptico con lo más importante que ustedes consideren del tema para subir a plataforma. Ahorita que termine de grabar la clase la subo y después abro la tarea para que la comiencen a hacer, ¿vale? Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Tengan buen día. Bye, bye.